buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Hoy me es muy grato poder compartir la noche con la buena amiga y compañera de este proyecto, la ingeniera Raquel Delgadillo. Raquel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte por acá, la verdad. Gracias, igualmente. Y por supuesto, sin mayor dilación, quiero presentar al invitado de esta noche, que realmente para quienes lo conocen, no deja uno de admirarse, de ver la tenacidad de esta persona. Y para los que no lo conocen, pues es una persona de esas que porta buenas nuevas, es una persona que tiene la capacidad de soñar y de implementar los sueños. El máster José Aguilar Berrocal. José, ¿cómo te encuentras esta noche? Muy bien, contento de estar con ustedes y ojalá que les guste a tu audiencia el proyecto y se motiven a ayudar. Por supuesto que sí. Yo sé que has estado en una exposición constante en algunos medios de comunicación. Sin embargo, yo soy de la tesis de que no todos podemos accesar a todos los medios de comunicación al mismo tiempo. Entonces, aunque haya un medio que tenga una gran difusión, pues eso no significa necesariamente, digamos, que alcance a toda la población. Entonces, en un proyecto tan virtuoso, un proyecto tan valioso, creo que es importante llevarlo a través de todos los medios posibles, a través de todos los canales posibles, y que toda la población vuelva a soñar, vuelva a creer y además tenga la capacidad de involucrarse hoy más que nunca en estos proyectos solidarios, pero no solidarios obligatorios como los del gobierno, ¿verdad? Sino proyectos solidarios en donde realmente ese deseo de colaborar con el hermano viene directamente desde el corazón y a través de personas como vos que logran articular estos retos tan grandes y tan interesantes. José, una de las cosas que más me costó, digamos, a la hora de tratar de montar la estructura del programa fue hacer un resumen de tu currículum. Tenés un bagaje académico impresionante, así es que bueno, espero tratar de hacer una descripción lo más justa posible sin dejar cosas por fuera, pero bueno, realmente es un reto y te felicito. Cuando yo me encuentro personas como vos en el programa, realmente me siento muy orgulloso de ser costarricense, porque creo que hemos logrado a través del esfuerzo y del empeño realmente poner en grande el nombre del país y quitarnos la idea de que no se puede y todo lo contrario, ¿verdad? Reafirmarnos de que sí se puede. José Aguilar Berrocal es especialista en pobreza multidimensional de la Georgetown University de Washington, D.C., Estados Unidos. Máster en Desarrollo Gerencial de la London School of Economics and Political Science de Londres, Reino Unido. Máster en Gerencia de Administración de Proyectos cum laude del Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP. Además, graduado como bachiller en Psicología cum laude de la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales. Ha participado en la Fundación Friedrich Ebert en el programa de Agentes de Cambio, nominado como representante de Costa Rica en el Foro de Líderes del Globo en el año 2013 del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Elegido como líder representante de Costa Rica en la 8ª clase de la Iniciativa de Liderazgo de Centroamérica. Iniciativa de Liderazgo para América Central en el Instituto Aspen. Columnista, pensador libre, activista, y bueno, es de los que dicen que las cosas se hacen haciéndose. No se queda en el discurso, sino que realmente, José, sos un vector de cambio. Para no perder más tiempo, quiero dar arranque al programa con una pregunta que nos permita ver un marco conceptual desde tus propias palabras, y es, ¿qué es Reactivemos la Esperanza? Bueno, quiero reiterar mi gratitud con el programa que lideras, con tus colegas. Es un gusto estar con vos, con Raquel y con quienes apoyan como Ferdi en la parte técnica. Nada más quisiera reconocer la importancia que hay de construir espacios de comunicación que sean edificantes, que sean basados en evidencia,
que no sea algo hepático o ideológico, sino que permita tener una reflexión que le dé a tus interlocutores y a tus destinatarios algo valioso, constructivo y con respeto. Eso tristemente no es lo que se estila, más aún en las redes sociales, que hay voy a decir una analogía, pero pues vale lo mismo un tweet de Gorgojo que de Amartya Sen, y eso no puede ser. Entonces, estos espacios que vos estás construyendo con tus colegas, los valoro altamente, me siento muy agradecido con la invitación que me dan y ojalá más gente empiece a construir desarrollo, crecimiento intelectual, a nutrir la democracia de la manera en que ustedes lo hacen y no a sillazos con la ligereza intelectual y conceptual terrible que suele darse en las redes sociales predominantemente. Así que lo agradezco, lo valoro y creo que es importantísimo lo que están haciendo. Muchas gracias. Te cuento sobre Reactivemos la Esperanza. Bueno, cuando uno se refiere a estos temas, voy a empezar tal vez con una anécdota que a mí me marcó muchísimo, y es una entrevista que me gusta revisitar de cuando en cuando del premio Nobel Joseph Stiglitz, cuando él estaba a la cabeza del Banco Mundial en la crisis de Corralito de Argentina, en una de tantas crisis que ha tenido este país, y él hace una relectura crítica sobre su rol, y lo que estaba planteando es que es muy diferente cuando se va a hacer una prescripción de política pública para una población que está en pobreza, en contraposición de una población que se ha empobrecido. Y no es que la pobreza no sea importante, claramente es importantísimo y hay que atenderla debidamente. Hay una serie de herramientas y de abordajes y de metodologías que lo permiten hacer de forma robusta, pero no es lo mismo que una importante sección de la sociedad que ha tenido la estabilidad, típicamente por su inserción en el mercado laboral, que tiene ingresos, que tiene la dignidad de un trabajo de calidad, que puede darle a su familia educación, alimento, qué sé yo, y los lujos que son sanos, que son valiosos, que es importante tenerlos, y de repente lo pierde. Porque ahí no solamente se está tratando con el efecto material de haberse descapitalizado, de haber perdido tu liquidez y haber dejado de poder tener acceso a los servicios que le daban un confort y hacían tu vida adecuada, sino que además está la parte emocional, la angustia, la congoja, y típicamente son personas que no solamente no les gusta que les den, sino que son los que ellos mismos dan. Y hay un tema como de vergüenza y una serie de variables más psicosociales o afectivas que suelen estar olvidadas. Entonces, cuando empezó a tomar cuerpo todo este asunto de la pandemia, lo que elegimos hacer estratégicamente es no enfocarnos en los que estaban en pobreza, y no quiero decir que su atención no fuese importante, jamás quisiera dar eso a entender y espero no ser mal interpretado, pero para esa población estaba una amplia institucionalidad pública, estaban las iglesias, habían ONGs que suelen dar una, digamos, contención para la situación de este tipo de hogares que están expuestos a estas situaciones. En contraposición de esa clase media-baja, media-media, que suele estar sostenida por el fruto de su trabajo y por los recursos que generan en el mercado laboral. Entonces, cuando me imaginé lo que iba a pasar en las áreas turísticas, y yo tengo además la enorme dicha de que tuve mi infancia en Guanacaste, y fue de las cosas más lindas que le agradezco a Dios y a la vida, y entiendo bien y me mantengo muy relacionado con ese lugar. Toda mi vida surfeaba y me encanta la naturaleza y me encanta ir a andar a caballo y tal. Se cerraban las fronteras internacionales, los aeropuertos, y era como pasar de 100 a 0 de golpe. Ahí tengo algunos datos que, si lo creen pertinente, me gustaría compartirlos porque reflejan lo que ahí sucedió. ¿Qué era lo que iba a pasar ahí? Que todo un grupo de personas que había prosperado fruto de las grandes inversiones internacionales, nacionales, del dinamismo que había adquirido el sector de los servicios, de todo lo boyante que se había llegado a convertir esa región, que era de las que más rápidamente venía reduciendo la pobreza y más empleo venía generando, de eso se iba a revertir de una manera espantosa. Entonces quisimos focalizar una estrategia de atención para esa población que se había empobrecido. Y reitero la diferencia conceptual y sociológica y de política pública que supone atender ese fenómeno. Y adicionalmente, la otra parte importante que yo veía era un tema como de justicia, y lo expreso de esta manera.
cuando uno se detiene y le levanta la tapa al motor y ve la data de lo que ha sucedido en la región Chorotega y sobre todo en los cantones que están más cercanos de la costa, han venido aportando a la Caja, a FODESAF, al INA, al INS, todos los impuestos locales que se facturan hacia las municipalidades, toda la inversión que se ha generado pública y privada, todo el posicionamiento internacional que le han dado a Costa Rica, el nivel de visitación. Cuando vos ves la data de lo que se da en el Juan Santamaría vis a vis con el aeropuerto de Liberia, estaban ya a un píxel de alcanzarlo, y de todos los turistas que venían por Juan Santamaría, como mínimo pasaban una noche en Guanacaste. Y el encadenamiento microeconómico que se genera de cada uno de ellos es brutal. Entonces, cuando uno se detenía a pensar en lo que esta provincia le ha dado al país, son mares de riqueza, de tributos, de inversión, de empleo formal. Entonces, yo sentía que era importante dar de vuelta ahora que nos iban a necesitar. Porque cuando uno se detiene a observar qué es lo que estaba generando el dolor y la tragedia humana y económica que ahí se generó, no era atribuible a que fuesen personas malas, a que no fuesen personas productivas, a que estuviesen incumpliendo a su empresa o a la legislación. Era un shock externo que de manera intempestiva les daba un gancho a la quijada y los dejaba en la lona. Entonces, después de que han dado tanto, había que darles a ellos. Y esas dos, digamos, contextualizaciones me parece que eran muy importantes. Y la tercera, que era crucial, es que si hay algo que yo realmente considero nocivo y letal para el desarrollo, es el asistencialismo. Eso ubica a las personas que reciben ayuda en una posición pasiva, en donde es a través de su lástima o a través de su condición de incapacidad de salir adelante con sus capacidades, que van a seguir recibiendo beneficios. Entonces, un estímulo terriblemente perverso, y que en toda América Latina, y Costa Rica no es la excepción, tiene, digamos, unos efectos colaterales políticos, electorales espantosos. Entonces, quería generar un mecanismo que pudiese dar una intervención en una crisis humanitaria y económica, no asistencial, sino enfocada en ver cómo generabas algún tipo de dinamismo microeconómico, y que fuese un buen vehículo para la solidaridad, o como me gusta llamarlo, un vehículo de solidaridad inteligente. Entonces, ese fue más o menos el contexto. Y bueno, yo soy creyente y estaba terminando una etapa laboral lindísima, como de 10 años, y me lancé. Tenía otro proyecto que ya lo había hablado con los amigos de Oxford y de la cooperación alemana, y se viene esta cosa, y yo dije, güey, pucha, ¿en qué momento decidí renunciar? Y se viene esta cosa y ahora te quedas sin liquidez, todo se paralizó y estaba muy angustiado, esa es la verdad. Entonces estaba rezando y diciendo, bueno, Dios, ayúdame a ver cómo salgo de esta. Y en ese momento se me vino la idea, y básicamente lo que pude articular es un sistema que permita canalizar la buena disposición de los que quieren ayudar con una absoluta trazabilidad, y que le permita a ese segmento tan amplio en Guanacaste que se empobreció no perder lo elemental en la vida de una familia, que es poder alimentar a tus hijos, a tu cónyuge, que es más que las calorías que te comes, es la dignidad, es la estabilidad de saber que no vas a tener que ir a mendigar o no sé, si uno se detiene a pensar la congoja que puede sentir un padre de ver a su hijita pasar hambre. Es que yo me volvería loco, o sea, yo no lo podría manejar, para ser completamente franco, o a tu esposa o a tu esposo. Sobre todo cuando semanas atrás estabas teniendo una calidad de vida razonable y sos una persona de bien, esforzada y demás. Pero quería hacerlo de una manera innovadora, basada en tecnología. Entonces, si les parece, les cuento qué es esto, en qué se convirtió este vehículo luego de dar este contexto que acabo de compartirles. Ok, quisiera, antes de... Perdón. Sí, José, es que yo creo que es un tema tan interesante y tan profundo que tenemos que diseccionarlo para que la gente que está en la casa nos entienda, y no solamente se entienda, sino, ¿por qué no?, que se pueda replicar quizás en algún momento con mini proyectos o con macro proyectos. Yo conversaba esta tarde con Raquel y yo le decía, a mí me parece un proyecto tan virtuoso que si de alguna manera se pudiera eliminar los asistencialismos que el gobierno ha durante décadas instalado, no solamente en lo práctico, sino en la mentalidad, que son, como bien vos lo decías, tan perversos,
pero tan perversos que hacen que si una persona quiere esforzarse y cruza ligeramente el umbral, entonces pierde el oxígeno. La única forma de poder conservar el apoyo es estando en la miseria. Es decir, lo que hemos hecho con la institucionalidad asistencialista del país es una fábrica, una industria de pobreza. Una vez más, o sea, invertimos muchísimo dinero, pero como decía el economista don Denis Meléndez aquí en el programa, metemos colones y sacamos pesetas. O sea, es una máquina de destrucción de valor cuando lo que vos estás haciendo es todo lo contrario. Vos podés de forma muy virtuosa meter un colón y por el otro lado multiplicarlo a 3, a 4 o a 5. Pero vean, vamos a ver. Cuando uno piensa en el reto que implican hoy en día las nuevas tecnologías y los cambios en los tipos del trabajo, lo que antes se demandaba en términos de mano de obra y de ocupaciones, los trabajos tradicionales están siendo completamente eliminados por plataformas tecnológicas y lo que se demanda en el mercado es otro tipo de persona. Entonces, aquí es donde esa transformación que podría permitir migrar a las personas de 30, 40 o 50 años que todavía son muy productivas, que requieren trabajar, que necesitan producir para sacar a sus familias, a lo que el mercado demanda, nos encontramos que hay baja calidad educativa, hay deserción escolar, hay falta de oportunidades. Y entonces esto nos muestra, José, que vivimos en distintas Costa Ricas. O sea, hay uno que vive en la Costa Rica del Guanacaste turístico y otro que vive en la Costa Rica del Guanacaste no turístico, que además tiene problemas de agua, o sea, de suministro de agua, tiene imposibilidades de producir porque las tierras tienen complicaciones, son periodos de sequía muy grandes o de inundaciones que también echan a perder las cosechas. Entonces, en medio de este planteamiento, te digo yo, ¿cómo podríamos, en primer lugar, describir qué es el desarrollo humano? ¿Verdad? Porque yo creo que la única forma de poder hacer esta migración es a través de los elementos que nos permitan visualizar estrategias de desarrollo humano. Entonces, ¿qué es y cómo, digamos, en este caso, crees vos que podríamos llevar la balanza de la justicia y hacer que se le devuelva a Guanacaste lo que Guanacaste le da al resto, a las otras 6 provincias? Sí, bueno, son muy valioso tu comentario y antes de lo del desarrollo quisiera nada más hacer un complemento a lo que dijiste, que suscribo en torno al combate a la pobreza. Hay una legislación, si no me traiciona mi memoria, es la legislación de FODESAF que data del año 74, que tiene una definición de la pobreza como la pobreza medida monetariamente. Entonces es fregadísimo porque, como bien lo decís, se determina el umbral como los recursos insuficientes para pagar la canasta básica, como la puerta de entrada para recibir todos los beneficios. De manera tal que si vos a una persona de una comunidad urbano marginal le invertís recursos para que pueda aprender inglés, ofimática, servicio al cliente, cualquier otra de esas destrezas, en el instante que obtiene un empleo, como vos bien decís, y empieza a tener unos ingresos imputados a su núcleo familiar, otras ayudas que pueden ser de gran importancia para que dé el salto a la clase media y se consolide en el mercado laboral, se las quitan de inmediato. Y la gente que no es tonta hace la matemática, dice, ok, tengo que pagar el cuidado a los niños, el transporte, la casa, etcétera, etcétera. Cuando hago mis cálculos y veo con los ingresos que estoy teniendo que van a empezar en el umbral inferior de los pagos a los asalariados y me tengo que enfrentar a este montón de facturas, me sale mejor no trabajar y todos estos rubros son cubiertos por la política social que atenta contra el desarrollo de capacidades y la inserción en el mercado laboral formal. Entonces es un sinsentido tremendo. Y además te obliga o te invita a la ley del mínimo esfuerzo. Sí, totalmente. O a la informalidad también, porque puede que la gente sí esté haciendo negocios, pero al margen de lo que queda en registros, ¿verdad? Entonces también es otro incentivo perverso para el mismo Estado. No, totalmente cierto. Y es un tema jurídico. O sea, si no se hace una reforma a la ley del FODESAF, aunque las métricas, ahora está la métrica de la pobreza multidimensional, que es muy interesante, porque me voy a detener aquí 2 segunditos. Por ejemplo, si vos tenés un hogar
no sé, hacerte de cuentas, se me viene un caso de un banco con el que trabajamos, y ese banco decía que tenía un porcentaje de pobreza dentro de sus trabajadores muy pequeño y aproximaba la pobreza por la pobreza monetaria. Cuando medía la pobreza multidimensional, un caso que era muy fácil y muy tangible de entender es que había una persona que venía como de Pérez Celedón y a puro esfuerzo, a puro pulmón, estudió, tenía su trabajito y ya tenía ese salario. Pero tenía en su casa 3 personas más que no pudieron estudiar, tenía los viejitos y demás. Entonces, con ese ingreso ya no era suficiente para hacerle frente a las necesidades. Cuando vos medís la pobreza multidimensional, que se ve la variable de vivienda, empleo, protección social, salud, podés saber exactamente cuáles son esas aristas en donde la gente está afectada y, digamos, una vez que atendés, por ejemplo, las variables de educación y de salud, la gente mejora sus capacidades, se inserta en el mercado laboral y luego, como un efecto en donde ahí el orden de los factores sí altera el resultado, como un efecto de haber expandido sus capacidades, obtiene nuevos ingresos y sale de la pobreza monetaria a la multidimensional. Y la gente no va a desaprender inglés o no va a desaprender servicio al cliente. Esa debería ser la política social, desarrollar las capacidades de la gente, como dice Amartya Sen, de manera tal que la gente pueda tener la oportunidad de elegir qué camino de vida quiere hacer, que tenga sentido para él y disponga de las herramientas para valerse de su esfuerzo con dignidad y honrado, en contraposición de estar condicionado a que le den la comida y el techo sobre su casa al margen de cuál sea su sensibilidad, su interés, su pasión, que condenan a una vida pasiva del receptor de lástima, digamos, y eso es un enfoque conceptual y estratégico terriblemente complejo o negativo, pero es un tema de una reforma jurídica, es un problema de raíz en la política social costarricense y para los que nos siguen, todos, digamos, uno a veces no le presta atención al hecho de que toda la política social de Costa Rica, que es muy robusta, está financiada fundamentalmente por los aportes del sector del mercado laboral formal, los aportes obrero-patronales, y la gente no valora suficientemente el enorme aporte que dan los empresarios, el mercado laboral formal, para la parte que nos encanta del Estado costarricense, que es la solidaridad. Pero eso pasa de la caja, del INA y a FODESAF, que es como una gran billetera que tiene el Estado, y de FODESAF sale a CONAPDIS, a CONAPAM, a los programas de la primera infancia, de la tercera edad. Entonces, si esta interpretación de la pobreza se hace monetaria, está en FODESAF, FODESAF por ley está condenado a seguir utilizando de manera no estratégica y asistencial, y todo este esfuerzo enorme que se hace en el mercado laboral formal termina utilizándose de una manera subóptima, para decirlo de una manera elegante. Y con el tema del desarrollo humano, hay diferentes marcos conceptuales. A mí hay, digamos, 2 que son los que me gusta y en los que trato de darle soporte a las estrategias que desarrollo. Uno es el de Amartya Sen y el otro es el de 2 economistas del desarrollo que me encantan, que es Darren Acemoglu y James Robinson. Y el de Amartya Sen es el principal, en donde él básicamente lo que plantea es que aproximar el desarrollo solamente con la métrica del Producto Interno Bruto, que es muy importante, no hay que, digamos, desdeñarla, pero es insuficiente, porque muchas veces puede haber, por ejemplo, en países de economías más primarias, por ejemplo Nicaragua, que está muy basado en los commodities, en determinados momentos han tenido una serie de buenos precios en las materias primas, sobre todo cuando China estaba creciendo muy fuerte. Eso les permitía tener un gran crecimiento económico, pero no necesariamente los indicadores de mortalidad infantil, niveles de escolaridad, muertes al dar a luz las mujeres y otros factores que definen cómo es la textura de la vida de los seres humanos en ese país, se mejoran. Entonces, Amartya Sen lo que dice es que, y de ahí sale el índice de pobreza multidimensional, es que tienen que haber otras métricas que den cuenta de cómo... Complementarias. Exactamente, de cómo las características que dan fe, o las texturas que tiene la vida de la gente, acceso al agua, la escolaridad, y él hace una gran diferencia, que no hay que confundirse entre un social output y un social outcome. Esto es importantísimo porque Costa Rica muchas veces aproxima el desarrollo y distorsiona la interpretación de Amartya Sen y dice, no, nosotros invertimos mucho en educación y hacemos escuelas, ese es un output. Pero el outcome es que la gente desarrolle la escolaridad y que aprenda inglés, aprenda computación, que se gradúe. Lo que es importante es que el servicio público tenga calidad para que el beneficiario, el ciudadano,
amplíe el set de capacidades y ahí sí haya desarrollo. Es decir, invertir en que hayan escuelas es un medio para un fin. Y lo verdaderamente importante es el fin, es que aprendan. Pero no es el fin en sí mismo, claro. Exacto. Entonces, digamos, el desarrollo humano, básicamente, por lo menos en esta teoría de Amartya Sen, que es lo que me gusta, que se llama el enfoque de las capacidades, es cómo se generan mecanismos con políticas públicas, con inversiones privadas, con participación de la sociedad civil, que le dotan a los seres humanos que viven en esta sociedad para ampliar el set de capacidades, entiéndase, salud, educación, tener acceso a una vivienda y demás, y en base a ese set de capacidades, ellos puedan estar en la posibilidad de hacer una vida que tenga sentido para ellos, pero que ellos puedan tener agencia, que sean actores activos, proactivos en su vida y no necesariamente dependiendo de una asistencia permanente. Y Amartya Sen es muy interesante porque él es primero filósofo y después economista. Entonces, a la libertad que le asigna al individuo para elegir qué hacer con su camino le da un enorme peso. Y lo que él dice, la sociedad tiene la responsabilidad de las herramientas que desarrolle sus capacidades y luego el actor tiene que tomar la responsabilidad de su propia vida y con su esfuerzo, su agencia, gestionarse su porvenir. Él no cree en el asistencialismo, digamos, y esa interpretación me encanta. Y bueno, no voy a entrar en la otra para no comer más tiempo, pero básicamente es el libro, digamos, de cómo crear instituciones inclusivas que básicamente lo que hacen es dar incentivos para que la gente pueda, digamos, participar en un contrato social dentro del marco del imperio de la ley, que hay, digamos, ciertas cosas que vos sacrificás, de que no vas a hacer lo que te da la gana, pero tenés los incentivos de que si respetas esa legislación, vas a recibir a cambio seguridad, estabilidad, y vas a poder, digamos, bajo esa legislación que se genera entre los actores económicos y sociales, poder tener la prosperidad en contraposición de las instituciones extractivas, que básicamente llegan, es típicamente basado en la fuerza, obtienen todo lo que pueden en el corto plazo y luego se van, pero en el tiempo no logran tener sostenibilidad, no se hacen sociedades que puedan sostener la prosperidad en el mediano plazo y suelen tener una inestabilidad política y están marcadas por la violencia. Hay algo, José, que yo veo muy valioso, digamos, en toda la proyección de este programa que vos desarrollás, y es que utilizás el concepto de desarrollo humano estratégico. Ese estratégico, digamos, le da un plus que lo separa completamente del desarrollo humano visto por todo el tiempo. Es decir, nosotros creamos instituciones para la pobreza no para acabar con la pobreza, sino son instituciones que van a ver la pobreza. El día que una institución de esas tuviera la efectividad, la eficacia de acabar con la pobreza, se desaparecería la institución y con ella, pues ya sabemos los pluses, los trabajos y la estabilidad de un montón de personas. Entonces, lamentablemente, el enfoque errado ha sido en el desarrollo humano, pero no visto estratégicamente. Creo que un elemento que le podría agregar un valor enorme al esfuerzo que hace el sector público a través de la inversión privada, digamos, de la solidaridad de los empresarios y de todos los que trabajamos, es que tuvieran un plazo perentorio, es decir, se te da ayuda por 2 años o por 3 años y que ese tiempo sea un vehículo para llevar a una persona de A a C, pasando a través de... Entonces, a través de B me refiero, ¿verdad? O sea, llevarlos de un sitio a otro, como que el programa sea un vehículo para trasladar a la gente, para migrarla de una condición a otra, de tal manera que si la persona no aprovechó el tiempo, ya no merecería más ayudas. Pero quiero darle el paso a Raquelita, que no ha podido entrar todavía. Adelante, Raquel. Gracias, Luis. No, súper interesante. Y José, muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado. Sin embargo, dentro del programa, yo estuve estudiando, obviamente, porque Reactivemos Esperanza. Me parece súper interesante y increíble. O sea, te admiro muchísimo por lo que has logrado. Lo que pasa es que la pregunta aquí viene en que vos puedes tener muy buenas ideas, Luis también y Raquel también, pero echarlo a andar, ahí es donde está el punto, ¿verdad? O sea, aquí es donde tenemos un gran reto. ¿Cómo hiciste para poder concretar la idea y poder echarlo a andar? Porque además no es solo una idea, yo aquí también le agregaría
que esto es realmente un plan de negocio. Es un plan de negocio porque entonces también tenés empresas que se dedican a temas de lucro, pero afortunadamente se meten en el plan que vos diseñaste. ¿Y cómo haces para que ellos puedan integrar en el plan que vos diseñaste y no en otros planes? Porque también hay otro montón de planes, ¿verdad? Y también cómo seleccionar el equipo o los participantes, pues para asegurarnos que no vamos a tener aquí un tema de vanidades, de luchas de poder, temas de ego. También hay gente que muchas veces se quiere aprovechar. Entonces, me gustaría ver realmente cómo fue que integraste todas estas variables para que el programa realmente funcionara. Con humildad te tengo que decir que ahora que me haces esas preguntas tan importantes, muchas han sido por un milagro. Bueno, yo soy creyente y definitivamente han pasado cosas porque ha sido dificilísimo y ha sido un reto detrás de otro y la necesidad de recursos es enorme y ha ido fluyendo de una manera a veces providencial. Así que eso, lo digo sinceramente, creo que ahí ha habido algo de eso de manera muy importante. Y por otro lado, hay dos claves que son importantísimos. Una es garantizar con trazabilidad real y transparente, es un mínimo no negociable para que puedas arrancar. Y ahí nosotros en ese sentido lo que hicimos fue, gracias al BAC que nos dio un gran apoyo, nos dio acceso a toda su plataforma financiera gratuita, sin ningún tipo de peaje, podíamos garantizar que todo el dinero que iba a recibir iba a estar público y todo el mundo iba a poder saber cuánto nos daba, quién nos daba, qué día y a qué hora. Y nosotros además, con la plataforma tecnológica que creamos, eso lo traducimos en un código QR o un voucher digital que se lo damos a un trabajador y ese trabajador tiene una trazabilidad también porque es alguien que estaba trabajando en la industria del turismo, por la pandemia perdió su empleo y viene certificado por la Cámara de Turismo de Guanacaste o bien por una organización especializada en Santa Cruz que se llama CEPIA, que hace una evaluación socioeconómica. Entonces no hay nada de arbitrariedad y se sabe quién es la persona, en cuál empresa trabajaba, en qué mes fue cesado y demás. Y adicionalmente, cuando esa persona que va a recibir en su teléfono le llega todos los días a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, el código QR, se va al restaurante del distrito, del barrio en donde vive, lo presenta como mecanismo de pago y ese restaurante, al recibirlo, como cuando pagas con una tarjeta, se sincroniza y en tiempo real nosotros podemos saber cuál beneficiario fue a cuál restaurante, qué día, qué hora, cuántos vouchers utilizó y tenemos un mecanismo, digamos, de inteligencia artificial que básicamente va cuantificando cuánto es el equivalente en dinero por platos vendidos, cuyo pago fue inicialmente el código QR, y los viernes a las 4 de la tarde nosotros le depositamos el monto exacto. Pero eso se deposita por un sistema de planillas precargadas que también articulamos con el BAC pegado a nuestra plataforma tecnológica. Y también el estado de cuenta de nuestros egresos, yo los publico todos los domingos y doy la trazabilidad. ¿Cuántos trabajadores están recibiendo el beneficio? ¿Cuántos vouchers fueron canjeados? ¿En cuál restaurante? ¿Cuánto dinero se le pagó? Están las donaciones con los estados de cuenta, los pagos a los restaurantes con los estados de cuenta y en tiempo real la gente puede ir viendo cómo eso se va movilizando. Y además hemos hecho 3 estudios microeconómicos para poder saber cuántos trabajadores directamente se reactivaron en esas zonas económicamente deprimidas para hacer los restaurantes, para hacer las comidas, la cocinera, la que ve la proveeduría, la que limpia y tal, y cuántos actores económicos locales se han encadenado en esta cadena de abastecimiento y ahora pueden poner pan en la mesa gracias al capital que hemos podido movilizar. Entonces, por un lado, la gente que perdió el trabajo en el turismo come, que es una maravilla. Por otro lado, la gente que está trabajando en los restaurantes tiene clientes. Y por otro lado, el que vende la cuajada, la tortilla, el pescado, tiene demanda y con trabajo honrado y con esfuerzo logran salir adelante en una crisis terrible. Y hay una iteración adicional, ve qué interesante. Cuando la señora recibe su quincena en la Sodita Guanacaste o en la Soda Marcela, que es por cierto, además, los mariscos más ricos del mundo ahí en Villarreal para que pasen, de esa persona se va a Villarreal o a Matapalo y compra las mantillas, paga el agua, paga el internet, entonces le das 2 y 3 iteraciones adicionales a ese capital que de otra manera hubiera quedado enterrado en el primer movimiento. Y ve qué bonito. Los mismos beneficiarios, y esto fue coordinado por nuestro director de operaciones, por Brian,
nos piden que ellos, para dar de vuelta a la solidaridad que están recibiendo el país, hacen trabajo voluntario 2 veces por semana. Este sábado, por ejemplo, voy a estar la otra semana voy a estar en Brasilito recogiendo basura en la playa. Hemos ido a arreglar infraestructura educativa, chapear los lotes baldíos, arreglar las paradas de autobús que se hicieron leña con las inundaciones y un montón de trabajo porque ellos quieren ganarse el beneficio. Entonces es una actitud bellísima y se genera empleo, atendés el hambre y mejorás el entorno de la comunidad en la que vivís. José, ¿y cómo hicieron para integrar tantos elementos? Porque realmente aquí está la idea de ustedes, pero hay una plataforma tecnológica, o sea, llega por medio de un código QR a los clientes, tenés tus donantes, todas las personas están informadas, o sea, aquí hay una red tecnológica muy importante. ¿Cómo hicieron? Y aparte de eso, tenés mucha información de fuentes confiables. Yo me pareció ver que por ahí también estaba temas de ministros, el ICT, etcétera. O sea, ¿cómo hiciste para integrar tantos participantes? Además, en una plataforma tecnológica y en un momento tan complejo como el que estamos viviendo ahora. De ahí, Luis, vos empezaste diciendo una frase de don Pepe que yo la hago mía y es demasiado cierto. O sea, para hacer las cosas hay que hacerlas. O sea, la única manera de hacer las cosas es haciéndolas. Es de 8 a 3, no da tiempo. Son miles de horas de trabajo de lunes a domingo y no lo digo quejándome. O sea, me siento la persona más beneficiada de todo este esfuerzo soy yo, porque me siento útil, estoy pudiendo ser leal a mi llamado, a mis sueños, a mi fe. Las muestras de gratitud y afecto son abrumadoras de lunes a domingo, todos los días, la gente especial que he conocido, entonces, para nada me quejo. Pero la realidad es que he tenido que trabajar mucho en planificación, en el diseño, digamos, de la parte tecnológica. Tiene un enorme mérito Andrei Solís, que es el programador con el que trabajo y es un muchacho de Pérez Celedón fabuloso. Hicimos una muy buena estrategia de comunicación basada fundamentalmente en el concepto, digamos, de solidaridad inteligente y con una trazabilidad absoluta. Manfred Copper, que es un profesional que admiro muchísimo y es un buen amigo mío, que es el gerente de sostenibilidad de EY, me apoyó. Entonces tenemos una auditoría externa con EY, se llama Agreed Upon Procedures, y además del flujo financiero, que es todo el paso a paso de cómo se redactan los correos, cómo hago el convenio con la Cámara de Turismo, cómo mido la métrica de impacto microeconómico. Todo eso está analizado y vamos dando reportes y registros. Con la Comisión Nacional de Emergencias tuvimos que hacer todo un trabajo enorme para que tenemos una acreditación como una iniciativa prioritaria para la atención de la pandemia. Y adicionalmente, hacer un trabajo de hormiguita para ir con todos los medios de comunicación, los periodistas, los formadores de opinión, que hay que hacer todo, nada se hace solo. Hay que preparar el correo en la madrugada, hay que ir a la reunión al mediodía, hay que llegar a la noche a pagar la planilla. Es de locos, pero se hace y con un gran equipo que gracias a Dios hemos podido ir creando de personas que trabajan de sol a sol, poniendo con amor, con inteligencia, con fineza conceptual el trabajo. Y la verdad es difícil, es cansado, es retador intelectualmente, financieramente. Me he puesto mis propios recursos, la verdad, para hacerlo. Al principio, porque cuando salí con esta idea, todo el mundo me dijo, mae, José, estás loco, ¿quién te va a ayudar en este momento? Sí, porque realmente la situación que estamos viviendo es complejo, es algo nunca visto y la parte económica está tremendamente afectada en un alto porcentaje de la población. Así es, para emprender hay que jugarse la vida. O sea, entonces igual pude poner los recursos, pero por dicha, las cosas las hicimos con esfuerzo, con cariño, o sea, creo que bastante bien hechas. Y me ayudó la familia Carballo Pinto, me dio un poquito de capital de trabajo, Cope Servidores me dio un capital de trabajo importante, entonces ahí pude terminar de armar la plataforma tecnológica. La Embajada Americana me dio un apoyo importante, con eso pudimos hacer un montón de documentación audiovisual que nos ayudaba a contar la historia. Digamos... Y de todo esto que nos estás contando, que realmente evidentemente ha sido un reto importante, ¿cuál crees vos que ha sido el principal reto o la barrera que te has encontrado y cómo lograron superarlo? Porque realmente es un equipo de trabajo. ¿Cómo lograron superar? ¿Cuál sería la principal y cómo lo lograron superar? Qué pregunta más
buena y más difícil de responder. Déjame pensar porque no te quiero decir una torpeza. Indudablemente, el reto más grande ha sido, déjame devolverme un eslabón anterior para llegar a la respuesta concreta. El eslabón anterior es justificado, es correcto, tiene la razón la gente de desconfiar, tristemente. Tienen toda la razón, está bien que desconfíen, sigan desconfiando, exijan transparencia, exijan auditorías externas, porque sí es cierto que pasan barbaridades, tristemente. Con ese antecedente terrible que nos toca cargar a todos en los hombros, lo que nosotros definimos es el 100% de los apoyos que nos dan van directamente traducidos al código QR y a generar esa iteración de reactivación microeconómica. Entonces, el capital de trabajo no lo obtengo de las donaciones, pero tengo que pagar una fortuna en el desarrollo tecnológico, es carísimo. Toda la estrategia de comunicación, toda la producción audiovisual que hemos hecho es enorme, es cara, todas las giras de supervisión y los recursos. Tengo un equipo chiquititillo, pero tengo que cubrir los honorarios porque la gente no vive del aire. El acceso al capital de trabajo ha sido un gran reto obtenerlo porque de lo que yo quise comprometerme y sentía que era fundamental para que la idea pudiese tener credibilidad es que si ustedes donan 100 colones en nuestra plataforma, les vamos a contar desde el colón 1 hasta el 100 a quién llegó, qué día, a qué hora y cómo se produjo alimentación de la gente y empleo en toda esa cadena de abastecimiento. Y creo que es lo correcto, creo que era lo que había que hacer estratégicamente, pero entonces el acceso a la liquidez para tener gasolina y que el carro camine. Y para cubrir los gastos operativos. Y los costos operativos. Ahí ha habido un gran reto y quiero reconocer ahí que hemos tenido recientemente un apoyo enorme, que agradezco de corazón, de don Franklin Chang, de Gisela, la presidenta de AmCham, que es gerente de recursos de relaciones corporativas de FIFCO. Reserva Conchal se ha aportado a las mil maravillas. Entonces, creo que ya hemos ido consolidando bien el proceso de recaudación y ahora estamos en conversaciones y espero con un par de agencias de cooperación de que me ayuden a poder tener la gasolina, porque ya a mí se me acabó la plata, la verdad, y quiero seguir ayudando más. La pandemia no se va a acabar en febrero. O sea, y la gente, si ahora yo apago el motor, toda esa gente y todos esos efectos que se han venido generando caen muertos y aunque va a haber un poquito de reactivación en el mes de diciembre, enero y febrero, las estimaciones más altas que se manejan en el ministerio en la variación interanual es que van a rondar aproximadamente el 35-40% del año inmediatamente anterior. Es decir, 6 de cada 10 trabajadores que estaban encadenados van a seguir sin empleo. Entonces, queremos prolongar en el tiempo y ahí el capital de trabajo indiscutiblemente es el mayor reto y eso se genera porque si yo digo que voy a obtener recursos, digamos, de las donaciones, la gente inmediatamente pone el freno a mano y tienen razón. Está bien que sean escépticos, es justificado. Tristemente pasan cosas indebidas con demasiada frecuencia. Entonces, por eso nos obligamos a no tener overhead, a hacer el 100% de lo que recibimos, llega al beneficiario 100%. Pero es un grandísimo reto. José, claro. Y una pregunta. Sabemos que el impacto ha sido inminente, ha sido brutal, la embestida de este virus. Y yo, vamos a ver, pongo en duda, digamos, la reacción, la sobrereacción que han tenido los países, digamos, con respecto a la mortalidad y a la enfermedad. Bueno, se excusaba de que era un virus nuevo, pero lo cierto es que las medidas de los gobiernos es lo que ha generado realmente una crisis, pero inédita. ¿Quién pensaría en haber frenado esa industria de las chimeneas blancas de Guanacaste, ¿verdad? De esa industria limpia que era el turismo. Vos que estás viendo la realidad muy de cerca, ¿cuántos, digamos, de cada 10 negocios, cuántos no podrán del todo levantarse, se extinguieron? ¿O cuánto tiempo le va a tardar a la provincia volver a una normalidad, digamos, comparativa, como vos decías, al año pasado? ¿Qué se proyecta en la provincia? Déjame responderte con evidencia para no sesgar mi opinión personal. Cuando uno se remite a la encuesta continua de empleo,
la variación interanual en la industria del turismo, el IMAE tuvo una contracción que llegó, si no me traiciono la memoria, al 68%. Es que es una locura, eso es como que haya caído un meteorito después de que venía en un ritmo de una aceleración impresionante. Es el equivalente a un tsunami en Sumatra o en Malasia que se llevó toda la hotelería por delante. Es que yo veo los gráficos y no lo puedo creer, o sea, es una locura. Y por otro lado, cuando ya empezás a remitirte a la evidencia que te aporta el INEC de la Encuesta Nacional de Hogares, hay un gráfico que a mí me rompe el corazón como persona que tengo mucho amor por Guanacaste, que es cuando empieza la serie histórica, después de que pasaron a la nueva métrica, que es esta de la encuesta de hogares que mencionaba, empieza en el 2010 y llega hasta el 2020. Guanacaste tenía un nivel de pobreza, si no me traiciona la memoria, por aquí tengo el gráfico, era de 37%, 36%, por ahí. Empieza a bajar de manera sostenida hasta que llega en el 2019 al 21,2% de pobreza. Una historia de éxito, había bajado casi que a la mitad la pobreza y venía en un ritmo tremendo, fundamentalmente atribuible a la industria del turismo y todas las externalidades que ahí hay. Solamente en lo que llevaba a julio, que es... Hay que recordarse que la encuesta de hogares se mide en julio y se publica en octubre. Llegó cuando vos sacás el efecto del bono proteger y el mismo INEC hizo ese gráfico para reflejar cómo sería la realidad ya en octubre, era lo real, porque ya no estaba el bono proteger, llegaba como a un 38% la pobreza. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que casi uno de cada dos guanacastecos no podía poner pan en la mesa. Y en los cantones, digamos, la encuesta de hogares mide la región Chorotega, pero cuando vos te vas a la data más desagregada, por ejemplo la de FODESAF, que la tiene cantonal, o la de Cinerube, que la tiene a nivel de distritos, los distritos que están en las zonas costeras, yo estoy completamente convencido que no va a bajar del 50%, porque ahí no hay otras fuentes de dinamismo económico, no hay. Entonces, construyendo sobre esto que te digo, sobre esta evidencia, lo que ahora está pasando, Luis, es que gente que había logrado crear un capital y tenía una forma de generar riqueza, te doy dos muy tangibles. Una empresa de transporte, de turismo, que iba a recoger a la gente a Liberia y después se los llevaba a Reserva Conchal, al Four Seasons, y además tenía unos cuadraciclos. Eran personas que tenían un nivel de prosperidad grande, contrataban a otros choferes, contrataban a los que les daban mantenimiento. De repente ya tenés casi 9, 10 meses de no tener un 5 y estabas apalancado financieramente para que tu capital y tu forma de generar riqueza, que tu flujo financiero era súper fluido, de repente se paran los ingresos, pero tienes que pagarle al banco, tienes que pagar las mínimas cosas básicas de tu familia. Entonces, no solamente es que ese efecto que vos mencionas se genera y hay pobreza, es que se están descapitalizando. Entonces, han vendido las busetas o el cuadraciclo o el jet ski y no lo están vendiendo los $23,000 que le costó, lo están vendiendo en 8,000 en el mejor escenario. Y eso le permite subsistir 3 meses, pero cuando empiecen a llegar los norteamericanos y los europeos, ¿con qué carambas va a trabajar esta persona? O estoy pensando, Cristian, un muchachito del programa que se me rompe el corazón, porque es un emprendedor, un chavalazo, ya vendió las 3 tablitas con las que daba clases y con eso mantenía a sus 2 viejitos en la casa. Con eso comerá 25 días. Pero después, ¿qué hace? Entonces, ahí se le acaba la cuerda ya al tema de la liquidez. Y ahí me he referido a los factores económicos y sociales. Yo estoy clarísimo que hay que tener una alta sensibilidad a los factores sanitarios, pero estos no son los únicos. Y hay que entender que la caja tiene un flujo financiero que depende absoluta y completamente del mercado laboral formal. Entonces, para poder atender los efectos sanitarios, si tu revenue stream se seca y pasa a cero porque el mercado laboral se colapsa, ¿cómo carambas vas a poder tener la posibilidad de atender a la población con los servicios sanitarios y de salud que vas a requerir? Entonces, esta valoración que es compleja y que tiene unos puntos de inflexión durísimos, no se puede basar solamente en esta. Y lo que yo creo es que a mí me gusta seguir mucho la discusión que se ha dado en torno al COVID con The Economist, que es, si bien es cierto, es liberal, pero son rigurosos, se basan en evidencia, y ellos han venido sosteniendo que los países que pudieron hacer una inversión agresiva y fuerte en la detección temprana y la trazabilidad del ciclo de contagio, podían, digamos, cerrar subregiones territoriales micro
que no colapsaran el comercio y el dinamismo económico de regiones enteras o del país entero. Y eso les permitía, al mismo tiempo, tener liquidez para poder atender las manifestaciones que esto se generaba. Entonces, había gestión que era posible de realizar, pero que la gobernanza debía ser ágil, debía tener eficiencia, y desafortunadamente la institucionalidad pública es compleja, es engorrosa, y bueno, no fue el camino que seguimos. Ahora, yo lo que creo que hay que entender es que una persona, estoy pensando en una imagen que me vino al celular en algún momento, que se veían las personas que habían sido enterradas por el COVID y eran gravísimo, y es el dolor y es la relación humana, y lo entiendo y para nada lo quiero con ligereza abordar. Pero una persona, los amigos que estoy pensando de Tamarindo, que tenían 12 años de trabajar de sol a sol, le habían puesto lo mejor de sí, su innovación, su capacidad empresarial, sus ahorros, sus anhelos, y quebraron, eso también amerita un entierro financiero, emocional, y se descapitalizaron. Y ese núcleo familiar de gente buena, de gente honrada, de gente que aporta la demanda agregada de la base fiscal, ¿qué carambas van a hacer después? O sea, no están conectados con las élites económicas ni tienen un puesto público. Mi pregunta concreta es, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en febrero, concretamente? Y es un silencio sepulcral. No hay una respuesta. Se han descapitalizado, no tienen otras posibilidades. Entonces, estos muertos también hay que sopesarlos. No es solamente estos. Y esa tensión económica y sanitaria, con prudencia, basada en evidencia, con tecnología, era un esfuerzo complicadísimo y doloroso, pero que había que tener. No era solo esta. En mi humilde opinión, con el riesgo de estar diciendo una torpeza, pero esto es sinceramente lo que creo. Ahora, José, cuando, bueno, este proyecto inicia, digamos, en tiempos de pandemia, ¿verdad? O por la pandemia, de alguna manera se acelera. ¿Cuál es el futuro del proyecto? Porque el asunto es que lo que ya vos construiste tiene mucho potencial, un potencial de extenderse a otras regiones, de extenderse a otros países, de extenderse a otros continentes. Decía mi buen amigo Alberto Boza, un compañero de aquí del proyecto del Foro 506, que uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Y entonces algo que a veces surge como una idea es un chispazo que lo que genera es un gran, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Un incendio que se expande absolutamente por todo lado. ¿Has pensado en el país, digamos, pues sí, tenemos a Guanacaste muy golpeado, pero tenemos al sur muy golpeado y tenemos casi todo el país, digamos, con estas mismas necesidades, tal vez no en toda la provincia, pero sí de alguna manera focalizado, y tenemos a Nicaragua con grandes problemas. Inclusive Panamá, que venía con un desarrollo impresionante, lo ha golpeado mucho el manejo de la pandemia, y yo creo que a ellos sí, los números de la pandemia le ha ido bastante más, y los ha afectado bastante más. ¿Cuál es tu proyección? ¿Qué es lo que ves en el camino, ya que lograste construir esto? Básicamente, la meta nuestra es poder, digamos, tocar base con algunas agencias de cooperación que nos permitan tener ese capital de trabajo para poder hacer, digamos, dos tareas. Una es invertir agresivamente en la comunicación, el contacto con los medios y la recaudación de fondos para poder ampliar la cantidad de beneficiarios y poder tratar de establecer la conversación con interlocutores de otros países que, justo como lo acabas de describir, tienen una situación que amerita implementar el programa. El programa está fuertemente soportado en tecnología, ya tenemos los manuales de procesos, los protocolos, las métricas, tenemos todos los, digamos, los KPIs que están siendo evaluados por EY. Entonces, lo que se suele hacer es una alianza estratégica en donde se define cuál va a ser la gobernanza, como una especie de, ¿cuál es esta palabra? Cuando llega, por ejemplo, KFC y pone sus réplicas en otras zonas. Una franquicia. Una franquicia, exactamente. Entonces, vos tenés el modelo de negocio, tenés la herramienta tecnológica, tenés tu diagrama de Gantt y sabes en qué orden se van haciendo las cosas. Y mi sueño, indiscutiblemente, es que esta herramienta ojalá produzca todo lo que está produciendo ahora, que es, primero, para una gente, la dignidad de saber que vas a tener estabilidad y que no te vas a ir con tus hijos pasando hambre.
que puedes sentir como un ciudadano de un país, que hay otros que se preocupan por vos y que no te están dejando solo, que es muy importante, y a muchos otros que están en ese archipiélago de estas zonas deprimidas económicamente, tener la posibilidad de, con su esfuerzo y con su dignidad, poder poner pan en la mesa. ¿A dónde quisiera ir? Me parece clarísimo que el Pacífico Central está muy golpeado, el Caribe está muy golpeado, Pacífico Sur muy golpeado, y América Central, que además quedó destrozada por los efectos climáticos que han sido una tragedia brutal. Entonces, mi sueño es que esto crezca y haciendo alianzas estratégicas con los países, con interlocutores que puedan trabajar con amor y con seriedad y con compromiso, definimos la gobernanza y me permitan simplemente supervisar que se esté respetando, digamos, el espíritu y la esencia de lo que nosotros quisimos hacer y que ellos puedan sacarle el kilometraje con su gente y sus contextos. Ahora, nosotros sufrimos, digamos, de catástrofes naturales, pero son focalizadas. Podríamos citar el caso del terremoto de Cinchona, que ciertamente fue sentido en todo el país, pero que tuvo una afectación muy puntual. O, por ejemplo, el tema del huracán Otto, que también afectó la zona de Upala y una parte de Guanacaste también. Pero en esta circunstancia en particular es total, o sea, nos ha afectado todo el país. ¿Crees vos que este modelo se podría replicar? Bueno, es más, voy a tratar de armarle un poquitito más la pregunta. Vos decías al principio que las personas se comprometen a colaborar, digamos, a dar algo a cambio de lo que reciben en el programa. Entonces, aquí hemos tenido más de 44 invitados, digamos, en las entregas del Foro 506. Y, por ejemplo, nos encontramos a un especialista en educación que él decía que jamás el bono proteger debió haberse concebido y dado de la forma en que se dio, sino que debía haber sido el bono estudiar. Luego tuvimos a Eli Feinsack y Eli Feinsack decía, no, el bono debió llamarse el bono trabajar. Es decir, se le pagaba solamente aquel que el empresario se comprometiera a mantener en labor. Lo que pasa es que entendamos que la arbitrariedad del Ministerio de Salud lo que hizo fue cerrar los negocios del todo. Entonces, tal vez ahí fue un poco más complicado poder hacer ese calce, pero bueno, se llamaba trabajar. El otro, estudiar. El tuyo podría ser como un bono contribuir o un bono resarcir, ¿verdad? ¿Qué visualizas vos, digamos, en qué otras etapas de aplicación, en qué otras condiciones cuando la pandemia acabe? Porque lo que yo sí creo es que va a acabar. No sabemos cuándo, pero tiene que acabar. Entonces, ¿cómo vos ves que se pueda esta franquicia llevar a otro tipo de circunstancias? Buenísima la pregunta. Hay una aplicación que me encantaría explorar. Todavía no tengo el estudio de prefactibilidad, así que si me preguntas por datos me pones contra las cuerdas, pero el concepto sí lo tengo claro. Es usando el sistema de los vouchers aplicado al contexto educativo. Voy a ver si logro explicarlo sin que sea fácil de entender. Vos actualmente tenés fundamentalmente los servicios públicos que ofrece directamente el Ministerio de Trabajo o el INAH o los colegios técnicos en el Ministerio de Educación. A mí lo que me encantaría es crear un fondo que tenga buen financiamiento, que sea un servicio público solidario, y el mecanismo de los vouchers lo aplicaría así. Hagamos de cuentas que vas a apoyar a un jovencito en la Carpio. Entonces, vos definís que ese joven va a recibir un voucher que le permite ir y pagar el servicio de capacitación. Y esa capacitación está acotada a temáticas que tengan una alta demanda laboral. Claro, claro, para calzarlo, para concatenar la necesidad del mercado, claro. Entonces, el mecanismo funcionaría así. Es un joven que está en una condición socioeconómica de alto riesgo social en pobreza multidimensional. Recibe el voucher. Él puede elegir en instancias privadas que vayan a... Perdón, aquí llegó mi asesor. Saludes, él puede elegir a dónde estudiar en oferentes del sector privado. Entonces puede ir, o sea, a la Universidad LID, puede ir a los cursos de Microsoft, de Cisco, a la Universidad Aulasit, a cualquiera, que hay muchos que tienen una grandísima calidad. Y en ese oferente de servicios de capacitación, le reciben como pago ese voucher, ¿ok? Entonces se queda, digamos, en la Universidad LID ese voucher.
pero para poder traducir en dinero en efectivo el voucher que la Universidad LID ha recibido, tiene que garantizarse que este joven de la Carpio se someta a una prueba estandarizada que va a ser la misma para todos los oferentes del servicio. Entonces, si este jovencito demuestra que efectivamente sabe aprovechó el tiempo, tiene buenas notas, es un filtro de calidad, entonces ahí sí el fondo que está de esta capacitación se le invierte a ese proveedor del servicio privado de educación, pero es un servicio que fue solidariamente ofrecido para un joven que no tuvo que pagar, y ahí le generas un incentivo de calidad a los que ofrecen la capacitación, porque para pelearse para este jovencito van a tener que hacer horarios adecuados, contenidos atractivos, la clase va a volver rico, si lo van a tener que hacer virtual, le van a tener que dar una computadora o algo para que pueda estudiar, en contraposición de que vos llegás y le impones tu oferta al beneficiario en lugar de adaptarte a la demanda que hay de la economía y de las particularidades de la población. Y entonces les enseñan macramé o pintura de uñas, o en Guanacaste me ha tocado ver miles de cursos que les dan de la panadería de lo que trajo Cristóbal Colón, o sea que es una cosa increíble, cuando hay miles de demanda de empleo, pero para otro tipo de capacitaciones, y no es las que les ofrecen a los pobladores, entonces no logran insertarse en el mercado laboral. Entonces el mecanismo de los vouchers puede ser perfectamente aplicable, claro, cuando ves la economía política que está implicada en esta reforma, voy a tener que salir con chaleco antibalas, porque un montón de burócratas que hoy tienen su trabajo asegurado, ya no lo tendrían. Y eso suele ser lo que disuade a cualquier reforma estructural de ocurrir. Pero el mecanismo, o sea, si le ponemos la competencia a estas instituciones públicas, yo te aseguro que los incentivos van a ser tan buenos que si son bien remunerados, la Universidad LID, Cisco, Microsoft, todos estos se van a pelear por estos clientes, van a hacer lo máximo para que los jóvenes estén motivados, para que lleguen, para que aprendan y luego reciben el pago. Y toda la gente tontamente podría decir, es que es muy caro y entonces se van a hacer ricos los sectores privados. Pero ese joven que logró desarrollar su conocimiento en tecnología, en una segunda lengua, en cualquier cosa de esas, se inserta al mercado laboral y vía el aporte patronal, el aporte obrero que él va a pagar a la caja, al INS, al INA, los impuestos al consumo y toda su vida útil laboral le devuelve 1000 veces a la economía y al Estado lo que el Estado invirtió en esa capacitación. Es una súper buena inversión. El tema es que hacer esa reforma, voy a tener serios problemas con los que hoy tienen garantizado el mecanismo, a pesar de que enseñen inglés en español, o la panadería de Cristóbal Colón, o que estén enseñando pintura de uñas en lugar de turismo sostenible o esas cosas. Decoración de queques. Sí, es que ahí es donde se nos rompe el modelo. Y la gente no aprende nada útil y luego no tiene empleo y, en fin. Sí, yo escuchaba a una especialista que trabaja para el programa de la PNUD decir que el gran problema, digamos, no solamente en el calce de un programa que lleve a la capacitación, es hacer que la persona capacitada, por ejemplo, les enseñas panadería y entonces terminan el curso, pero resulta que ocupan un horno de 1 millón de colones. Entonces ya eso ya hace que todo el esfuerzo primario se pierda, porque entonces no está el encadenamiento, digamos, del financiamiento secundario para las herramientas con las cuales podrían desarrollar lo primero que estudiaron. Entonces estamos disparando, ¿verdad? A lo loco, no le apuntamos a un pato en particular, sino que le disparamos a todo lo que se mueva. Y además de eso me tocó verlo con mis ojos, en un programa muy lindo que participamos en la Cruz, le enseñan panadería a todas las beneficiarias de la Cruz. Entonces vos tenés luego una canibalización en ese pequeño mercado en donde todas hacen las mismas trenzas, los mismos cangrejos, los mismos arreglados, y de ahí tenés 3 panaderías por cuadra. Entonces, al final no queda ninguna, sí. Es una locura. Adelante, Raquel. Disculpa. Gracias, Luis. Gracias. José, realmente uno como contribuyente, gracias al esfuerzo que nosotros generamos por medio del trabajo y gran parte de la población, es que hay ingresos al gobierno por medio de la recolección. Y en gran parte los resultados, o por decirlo en gran medida, van quedando
en el camino, por medio de la burocracia, por medio del despilfarro, hay evidencias de corrupción, entre otros, por mencionar algunos, ¿ok? ¿Usted cree, José, que los programas como Reactivemos Esperanza, que están fundamentados en una organización ciudadana, es la única y anhelada respuesta a las necesidades que tenemos ahorita y que tendremos en un futuro, porque no sabemos cómo nos va a terminar de ir en esto de la pandemia? Bueno, antes de decirte, yo te diría, yo tengo, me ha tocado tener la dicha de conocer excelentes funcionarios públicos que trabajan con amor, con compromiso, personas inteligentes que se dedican y que la mala gerencia, la mala estructura de la gobernanza de los programas los aplasta. Entonces a mí a veces cuando critico la política social me da miedo que la gente lo tome personal o que sientan que no valoro la gran cantidad de personas buenas, comprometidas, inteligentes, sofisticadas, pero que están involucradas en una gobernanza incorrecta, no estratégica y no basada en evidencia. Habiéndote dicho eso, diría que incluso han habido esfuerzos muy interesantes en tratar de hacer las reformas, pero que no se han logrado consumar con la profundidad que se quisiera. El Plan Puente del Desarrollo fue una idea bien concebida, no es una idea costarricense, eso se desarrolló en Chile, se replicó en Colombia y se trajo de Colombia la idea y se iba a tratar de basar en el desarrollo de capacidades para la inserción laboral. Si se hace gestión basada en evidencia y la métrica de éxito es la inserción laboral, hay mucho que se puede sanear. No se pudo hacer, la triste verdad es que no ha dado el rendimiento que se esperaba, pero la idea era una idea correcta que tristemente ha chocado con pared en miles de factores legales y administrativos y es una pena que se haya logrado solamente de manera parcial. Pero sí tengo que, por honor a la verdad, que reconocer que me ha tocado ver gente extraordinaria. Estoy pensando en Gabriela Prado, que era la directora de Puente del Desarrollo. El ministro actual, lo respeto mucho, es una persona muy solvente de manera intelectual, que está inserto en como una monstruosidad burocrática casi imposible de manejar y eso lo hace, es una pena que gente buena no pueda llegar sus resultados a buen puerto. Y lo que yo quisiera hacer ahora con Reactivemos la Esperanza es dos cosas. Una, que ojalá los costarricenses que abrimos nuestra nevera y hay comida, podamos pensar que este programa no está dirigido a la gente que no se esfuerza y que no trabaja, está dirigido a los que estaban cumpliendo, que fueron a la escuela, al colegio, al curso técnico, que pagaron impuestos, que se jugaron el físico para hacer su microempresa, que invirtieron, que arriesgaron y les apagaron el switch por algo que no es culpa de ellos. Entonces, mientras dure esta pandemia, que hay incertidumbre, ojalá que no los dejemos botados porque sería una traición, no lo puedo llamar de otra manera. Ellos han cumplido, han sido honrados, han hecho buenas familias, no los podemos dejar solos. Y por otro lado, tenemos que entender que políticamente y emocionalmente, ¿qué podemos esperar de grandes sectores geográficos, de gente buena que está pasando ese infierno y ahora además con estas condenadas lluvias y tormentas? Te cuento lo que estoy viendo en miles de hogares y créeme que no estoy exagerando. Tenés 9 meses de no tener un centavo de ingresos, uno. O sea, no tenés, y no es porque no lo has intentado, es porque está muerta la economía por ahí. Tenés la incertidumbre, la angustia, tus chiquitos preguntándote, vos no sabes ni qué decirles prácticamente a cualquier consulta. Y por esa situación tan estrecha ya no estás pudiendo pagar la electricidad. Es que cuando uno piensa en eso, no hay televisión, no hay internet, te cortan el agua. Y encima se vienen estas condenadas inundaciones y tenés tu casa llena de barro, inundada. Yo personalmente confieso que no tendría la fortaleza emocional para soportar tantas calamidades juntas. Y eso le está pasando a miles de buenos costarricenses, de gente bondadosa, gente esforzada. Entonces, a donde quiero hacer llegar mi respuesta es, ojalá que la respuesta de los costarricenses sea que Reactivemos crezca mucho, se replique mucho y a esa gente buena que le ha cumplido el país, ahora los que podemos, los que hemos tenido la bendición de estar más o menos a flote, les cumplamos a ellos, porque si no, va a ser difícil convencerlos de que el contrato social vale la pena sostenerlo. Y hay que pensar, cuando ya tenés miles de personas pasando hambre, sin electricidad, con la angustia de los hijos, en esa calamidad, y que ellos cumplieron, y la sociedad y el país no les cumplió, son tierra fértil para caer en esos cantos de sirena de los demagogos y los populistas que abundan.
Del crimen organizado también, lamentablemente. No tenés idea. Por WhatsApp, por Facebook, yo veo las cosas que llegan y que dicen, y no podemos descuidar ese flanco también. La gente va a estar vulnerable de manera emocional, además de material. Entonces, la respuesta es, ojalá que Reactivemos crezca mucho, que los costarricenses, cuando abrimos en la mañana la nevera para hacer el desayuno y tenemos algo, pensemos en ese gerente, en ese persona del front desk, en ese chofer de buseta que estaba haciéndolo todo bien y ahora abre y no hay nada, no tiene luz y se le inundó la casa a finales de octubre, a principios de noviembre, y no los podemos dejar solos. Ese es mi mensaje. No los podemos dejar solos, no los podemos traicionar, porque cuando pase esto y todos los forecasts que he visto, el Banco Mundial, de la OECD, el Fondo Monetario, todos dicen que va a haber una recuperación en V fuerte y ellos van a poder otra vez salir adelante con su empeño. Pero si los descuidamos ahora, se descapitalizan y se van a sentir traicionados por nosotros. Entonces no los podemos abandonar. José, es que el programa tuyo es virtuoso por donde quiera que se observe. Realmente te admiro mucho. Te lo decía desde un principio, me siento muy orgulloso de ser costarricense cuando me encuentro personas con tu calidad y con la de tu equipo, que aunque no les pueda decir los nombres porque los desconozco, sé que detrás tuyo hay un equipo de personas colaborando. Yo soy del área de marketing, sin embargo estudié economía y derecho también, y el juego de palabras es muy simbólico. Y por ejemplo, cuando vos bautizás a tu programa Reactivemos la Esperanza en medio de una promesa de reactivación económica por parte del gobierno que no llegó, y bueno, esto es un espacio de análisis político y económico, ¿verdad? Entonces no puedo dejar de lado que mientras el gobierno se ha enredado, como vos bien lo decís, en sus marañas, en sus propios mecates, y la reactivación no llegó, vos con esta frase que es tan valiosa como reactivar la esperanza, yo diría que es el insumo más importante de la reactivación económica. Para que una economía se reactive pasa por un elemento, la confianza. Y antes de la confianza viene la esperanza. Cuando nosotros nos esperanzamos, cuando nosotros nos autoilusionamos, cuando logramos que en el grupo nos sentamos juntos y hagamos como un mecate a través de muchos filamentos que logran una enorme fortaleza, salimos adelante. Entonces era indispensable fortalecer los sueños, fortalecer la esperanza para poder fortalecer la confianza y con ello fortalecer la economía y reactivarnos, que era lo que todos soñamos. José, nosotros tenemos en este programa una sección que le hemos llamado Si yo fuera presidente, que también aplica para si yo fuera el consejero del presidente. Entonces, como quiera que vos lo puedas visualizar, si querés pensarlo, si yo fuera el presidente, mis acciones serían estas, o si fuera el consejero de este presidente, y por qué no, hasta del que viene pronto, ¿verdad? En muy poco tiempo. Y con la experiencia de este programa tan virtuoso, ¿cuáles serían esos 3 consejos para reactivar la esperanza, pero ya no solo de Guanacaste, sino de todo el país, para reactivar la confianza y que, como vos bien decías, esa persona que dejó la piel en los alambres, se sacrificó, se endeudó, tenía sus cuadraciclos, tenía una microbusita, se levantaban muy temprano a hacer el queso para llevarlo, los que iban a pescar para llevar el fruto de la pesca a los hoteles. Toda esa gran maquinaria que estaba funcionando, ¿cómo podemos volver a reactivarla nuevamente? ¿Qué le dirías vos al presidente en unos 2 o 3 puntos, algo así como muy puntual y muy resumidos, para poder llevar tu programa por lo menos a la parte mental y a partir de ahí poder reflejarlo hacia una nación que está sedienta de apoyo? Voy a empezar por algo que puede sonar un poco cursi, pero yo creo que más bien es muy punk rock y es fundamental, y es que tenemos que entender que para salir de la encrucijada en la que estamos, si no es con amor, la matemática no sale. Amor al país, para los que van a tener que ceder en posiciones, no ser intransigentes, con amor por el prójimo, que contra su voluntad no puede trabajar y no puede salir adelante por sí mismo, porque quieren trabajar, no quieren que les regale nada. Tenemos que tener amor por ellos y pensar la dificultad. Y con amor
por lo que representa ser costarricense, que, o sea, Costa Rica es un lugar especial. Costa Rica no es cualquier paisillo ahí tirado, es un país extraordinario que ha logrado cosas extraordinarias y que merece de nosotros lo mejor que podamos dar en una coyuntura tan compleja. Entonces, lo primero que diría es ceder las posiciones intransigentes, el ego, esas posiciones corporativistas, y actuar con amor. Eso es lo primero. Y para actuar con amor hay que tener coraje, hay que tener tenacidad y hay que saber que hay que tener un poquito de sacrificio. Y me parece que en ciertos sectores no han puesto ese amor que corresponde. Lo segundo, haría un enorme esfuerzo inmediato por hacer un fondo de atención de la emergencia humanitaria. Pondría un observador externo, que puede ser el PNUD, el Estado de la Nación, EY, alguno de estos, y haría ver cómo con esta liquidez, que estoy seguro que con liderazgo y buena comunicación levantás cooperación internacional, sector privado, fondos del sector público, y ese es un fondo fuerte, robusto. Por ejemplo, lo que hicieron en Uruguay, que admiro mucho esa gestión, y vos vas a decir, basado en evidencia, con tecnología, vamos a asignar los recursos para las personas que no pueden comer, y a cambio lo haría como una transferencia condicionada de mejorar su comunidad, de trabajar y que les dé a ellos la dignidad de saber que van a poder dar de vuelta, pero movería cielo, mar y tierra para que no haya un costarricense trabajador y honrado que se vaya a dormir con hambre o con sus hijos con hambre. Eso a mí me mata, me golpea, y creo que no puede ser posible que en Costa Rica demos por aceptable que gente honrada, trabajadora y buena la estemos dejando ir a dormir con hambre y con sus chiquitos con hambre. Eso no puede ser. Costa Rica es mejor que eso. Entonces, tecnología, evidencia, trazabilidad, auditoría externa, y te aseguro que este país responde, y responde con potencia, con esas condiciones. Y lo otro que haría sería decirle, bueno, vamos a sortear este chaparrón que es terrible, pero después quiero ver a Costa Rica que nada en este mundo lo detenga, y vamos a salir con una ferocidad a generar trabajo, a generar empleo, a pagar impuestos, a sacar adelante nuestros proyectos. Y escogería una batalla particular. Yo sé que hay muchas más, pero si tuviese que escoger una, agarraría un bajop y haría una revolución regulatoria y quitaría toda esa maraña de trámites, de reglamentos, de estúpidos requisitos duplicados, arbitrarios, en una opacidad absoluta, para que la gente que tenga un sueño, un proyecto, una empresa, un anhelo, pueda ir en una autopista a 200 por hora a generar riqueza, a darle la dignidad al trabajo a la gente. Y me pondría la vestidura de un guerrero medieval y me iría con mi espada a hacer una chapia feroz de toda esta abrumadora, sucia, entrabada carga regulatoria que hace que sea más o menos imposible en Costa Rica llegar de A a B. Yo sé que hay muchísimas otras cosas, el precio de la energía, la infraestructura, la capacitación. Para nada le quiero decir que esas sean no importantes, pero en esta crisis me metería a muerte a hacer una limpia de la tramitología espantosa que tenemos, para que cuando la gente quiera lanzarse con fuerza, apenas estemos medio saliendo de la pandemia, puedan ir y cumplir sus sueños, sus anhelos, y generar progreso, cumplir sus metas, tener plenitud, pagar impuestos, generar empleo, y que nada en este mundo detenga a los costarricenses, que yo sé que van a salir con furia. Y esas serían mis 3 medidas. Wow, definitivamente un gran aporte, José. Es que tenés la habilidad de llegar por el corazón también. Y sí, creo y de hecho la firma, yo creo que ese es el camino por el que tenemos que seguir, evidentemente. Raquel, ¿algún comentario para el cierre? Muy honrada, José, con tu presencia y con todo lo que nos has demostrado esta noche, que realmente es el esfuerzo de querer. Muchísimas gracias por tu compañía, y pues invitar también a los amigos de Foro 506 a participar en Reactivemos Esperanza. Sí, José, muy importante, de verdad. Si quieres hacer ahí un comercial de cómo te localizan y cómo te pueden apoyar, adelante, estás en tu espacio.
Sí, me van a matar los del equipo de comunicación porque ha estado súper apasionante el intercambio y no lo he mencionado, pero es facilísimo. Ustedes reactivar.cr y le sale en el centro de la pantalla un botón para donar y es facilísimo. Se hace por Simpe Móvil, se hace por transferencia, se hace por yo me uno del BAC. En 2 minutos ustedes ya tienen su donación hecha y después van a poder ver en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en nuestra propia plataforma, en tiempo real la trazabilidad de cuántos platos de comida, cuántos empleos, cuánto hemos depositado a cada solita, y es una matemática de suma cero. Entran 100 y salen 100. Y de igual manera, digamos, los que nos acompañan en el programa, si tienen alguna duda, yo también estoy revisando en el Facebook y todo esto, José, que vos estás diciendo se ha indicado en otros medios también. Si quisieran obtener más información antes de proceder con la donación, como decís vos, muchas veces la gente desconfía, entonces hay mucha información también al respecto en redes sociales. Así es. José, agradecerte muchísimo tu esfuerzo, agradecerte esa calidad de ser humano que tenés y que la impregnas y nos la traes hoy aquí al programa, la compartís con nosotros y con todas las personas que nos observan. Seguí adelante, no pares, de verdad que vale la pena. Realmente has logrado hacer la diferencia en un momento en el cual lo que abunda es el caos, la violencia, la incomodidad y la manifestación, la queja por la queja misma. Y pocos realmente se han puesto la mano en el corazón y se han enrollado las manguitas a trabajar por el país, que es lo que necesitamos hacer para levantar. Muchísimas gracias. Yo estoy el más bendecido, el más beneficiado. Me siento que estoy siguiendo mi llamado, que estoy siendo leal a lo que creo, y es lindísimo poder compartir en espacios tan enriquecedores que uno puede profundizar en los razonamientos. Así que les agradezco la gentileza de haberme invitado y espero que para tu audiencia haya sido un buen programa y se animen a ayudarnos en Reactivemos la Esperanza. No lo dudo, no lo dudo que así va a ser. José, este es tu espacio, esta es tu casa, cuando quieras de verdad traernos otra noticia o alguna cuestión del proyecto, lo que sea, por favor, no dudes en comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo a usted por habernos acompañado esta noche. Si el programa le ha gustado, por favor, compártalo con sus amigos, con sus contactos, discútalo en familia y llénese de esperanza. Realmente José Aguilar Berrocal nos demuestra que es posible en medio del caos prender una luz de esperanza y poder no solamente hacer una labor por uno, sino por muchos que están detrás de uno. Y realmente esta situación está en proceso, estamos en construcción, todavía nos queda un buen tiempo para sacar el país adelante. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.